Bueno, listo, ahí empezamos. Entonces, la clase de hoy va a ser sobre la psicología en la matemática. No, mentira. Transformaciones ortogonales y otras yerbas que iremos... no mucho más. La idea es tratar de llevarnos las ideas fundamentales, espero, de este tema. Y como les había dicho el viernes pasado, al menos en R2 y R3, o en espacios de dimensión 2 y dimensión 3, que los podemos pensar como R2 y R3, se puede dar una idea muy geométrica de lo que está pasando, ¿sí? Entonces voy a tratar de dar esa intuición en lo que hagamos y espero que a la hora de encarar los ejercicios así de transformaciones ortogonales, primero piensen en el dibujito, digamos, y después traten de probarlo. Ya que estábamos con las quotes, algún libro de geometría que leí alguna vez, creo que en las primeras páginas decía esto. Y es la idea que espero que se lleven. Pensá geométricamente y después probalo algebraicamente, ¿sí? O sea, un dibujito no es una demostración. Si me das un rato, después en algún momento en el cual estemos descansando, sí. Sí, es que en taller también sirve un montón. O sea, hacer el dibujito, ver lo que está pasando y después decir, bueno, esto es lo que voy a probar, es re útil. Y más acá, que los ejercicios son tipo encontrar el plano, que la reflexión respecto de esto, qué sé yo, y como pensar, bueno, a ver dónde están, cómo debería ser el dibujito de esto, qué tiene que cumplir el plano que estoy buscando, que no sea solo revolear un sistema de ecuaciones y probarlo. Y porque también este tipo de cosas es lo que lleva a que después podamos generalizar y que se nos ocurran ideas, como que si solo es hacer cuentitas algebraicas, no hay nada de fondo, ¿no? Y todo bien con todos los teoremas, pero de fondo hay un dibujito de un espacio vectorial en el cual están pasando cosas. Así que no perder eso de vista. Después, si me acuerdo, creo tener una buena idea de qué libro era, pero no me voy a poner a buscarlo ahora. Pero bueno, con esa frase vamos a empezar a charlar sobre la clase. Como siempre, recordemos definiciones, ¿sí? Y para eso nos vamos a parar arriba. Acá podría decir también unitarias, pero no le vamos a dar tanta bola. O sea, porque los ejemplos nos los podemos imaginar en R3, ¿no? En C3, y es medio difícil pensar porque como espacio vectorial real eso tiene dimensión 6 y ya se nos va de las manos. Entonces el espacio vectorial complejo que podemos ver es C. ¿Sí? Y eso es R2, qué sé yo. Como que para eso pensamos en R2, R3 y ya en C2 se nos va todo de las manos. Pero bueno, más o menos. Entonces, recuerdo definiciones, recuerdo principalmente qué es que una transformación lineal sea unitaria barra ortogonal, o apreté cualquier cosa. Y todo esto venía dado por un teorema, ¿no? de muchas equivalencias. Y de nuevo, se me murió el mouse. Ahí está. Como venimos insistiendo a lo largo de la materia, traten de, además de leer el teorema y decir, ok, este teorema dice esto, tratar de ver qué implicaciones tiene ese teorema, ¿sí? Bueno, el teorema básico con el que nos vamos a manejar es este, ¿sí? Que te dice, si tenés un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno, fíjense que acá no dice si complejo o real, y tenés una transformación lineal, bueno, es lo mismo que haya una base ortonormal que vaya a parar a una base ortonormal,
que voy a saltarme el 2, que todas las bases ortonormales vayan a parar a todas las bases ortonormales. O sea, esto, hay muchos teoremas en matemática que dicen cosas como, es lo mismo que valga para uno que valga para todos. ¿Sí? Esas cosas son re fuertes. Entonces, estas dos, la 1 y la 3, como que van un poco de la mano, de si encontraste una, ya está, todas van a ir a parar, o sea que puedes asegurar eso. Después, esta transformación lineal respeta el producto interno. ¿Sí? O sea que aplicar F y tomar producto interno es lo mismo que tomar producto interno sin aplicar F. La 4 la podemos deducir de esta, ¿no? Que la norma, o sea, que 2 implica 4, está claro. ¿Sí? Si F de B contra F de W da lo mismo que B contra W, pongan B y B y B y B y listo, les va a quedar la norma al cuadrado si va la norma al cuadrado, y bueno, si van los cuadrados está todo bien. Les diría que de las que más vamos a usar, digamos, por más que no sean las más generales, pero las que más intuición nos van a dar, son la 3 y la 4. Digamos que la 5 mucha intuición geométrica no nos da, ¿no? Porque qué sé yo lo que es F estrella en principio, ¿no? Así que está bien, sí, F compuesta con la adjunta de F es su inversa, ok. Podría agregarse a esas equivalencias que el determinante tenga módulo 1. Creo que tengo que pensarlo. No, creo que no. Pero creo que no necesariamente. Es una buena pregunta para la cual no tengo pensada una respuesta, así que no quiero decir algo definitivo, pero mi intuición es que no. Que puede haber cosas con... Sí, no, si agarrás... creo que en C vas a tener algún problema. Porque en R lo que pasa es que... en R creo que tiene más chance de que funcione, pero en C se me hace que no. Que en C puede salir bastante mal. O sea, agarrar números complejos de módulo 1 medio extraños y eso no va a funcionar. Pero no sé. No, lo dejamos para pensar. Es una buena pregunta, de la cual no sé la respuesta. No sé si alguien sabe la respuesta y me la quiere decir. Pero me parece que no. O sea, sí implica que los autovalores tienen módulo 1 por este tema de la norma de F de B es igual a la norma de B, ¿no? Sí lo implica, pero la vuelta me parece medio difícil. Eh, salir de... Ah, no, igual pará. Pensé que habías dicho que todos los autovalores. Que el determinante tenga módulo 1, no, porque si tenés un autovalor que sea, no sé, un medio y el otro 2, ahí el determinante te va a dar 1, pero eso no es una transformación. ¿Está bien? No puede pasar eso, ¿qué? Pero bueno, me dijiste que los autovalores tengan módulo 1, me dijiste que el determinante tenga módulo 1. Claro, pero digo, yo que los autores tengan módulo 1 lo puedo sacar de esto. Sí, Como que el contraejemplo que me pones vos no podría suceder si tengo esto. Vos me estás intentando decir que la vuelta no vale. pero vos me dijiste, ¿puede agregarse a las equivalencias que el determinante Claro, tenga ok. módulo 1? Vos me No, dijiste. Está bien, está bien, está bien. no. Claro, sí, Pero, agarrar la matriz 0, 0, un medio y no funca. claro, pero pensé que habías dicho, ¿podría agregarse a esas equivalencias que todos los autovalores tengan módulo 1? Ahí es más delicado, pero por eso te digo, si agarrás autovalores medio raros, digamos, por así decirlo, no debería funcionar, me parece. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero meter ahí porque no tengo idea y vamos a dejarlo como gran pregunta, pero no sé. Yo creería que no, porque es algo re interesante y si no está acá y solo tenemos una implicación, yo creería que para el otro lado no debería valer. Pero bueno, si quieren, cuando digo lo de tratar de interpretar lo que está diciendo esto, fíjense que acá esto quizás uno lo lee y dice, la norma de F de B es igual a la norma de B para todo B. Y una forma en la cual yo traduciría esto a palabras, digamos, y lo vamos a usar mucho,
es así, yo diría F respeta distancias. ¿Sí? Claro, o sea, si te parás en una esfera, como dijo Tomer, póngale, vamos a dibujar en R2, digamos, y te parás en cualquier, ¿qué es esto? Pónganle que sé dibujar, te parás acá y decís, ¿a dónde tiene que ir a parar este punto? Y bueno, acá no puede ir. Tiene que ir a algún lugar en esta circunferencia. ¿Sí? Y en R3, la esfera a la esfera. Entonces, a veces tenemos problemas de, no sé, decidir si existe una transformación ortogonal que haga esto, esto y esto, y quizás encontrás que hay un vector que debería ir a parar a otro y no tienen la misma norma, no están a la misma distancia del cero. ¿Sí? Entonces ahí ya no se puede, o al revés, lo usás para sacar información. Decís, bueno, este vector tiene que ir a parar a uno de su misma norma, entonces debería cumplir esto, esto y esto, qué sé yo. ¿Sí? Y esto diría F respeta ángulos en algún sentido. ¿Sí? Porque acuérdense que podíamos definir el ángulo entre B y W como B contra W sobre la norma de B por la norma de W, y ahí decir esto es el coseno del ángulo que forman B y W, ¿no? Entonces, esto también te diría que F respeta ángulos. Entonces, en algún sentido, si respeta ángulos, respeta distancias, es como que la geometría se mantiene, solo que está corrida en algún sentido. ¿Sí? Pero si nos paramos en el lugar correcto, deberíamos ver la misma geometría en algún sentido. Por eso les digo lo de pensar geométricamente y después tirarse a hacer las cuentas. ¿Sí? Bueno, todas estas son equivalentes, entonces tenemos derecho a ponerle un nombre a una transformación lineal que cumpla esto, y esas son las transformaciones unitarias u ortogonales, depende de si estamos sobre C o sobre R. ¿Sí? Yo acá el título que puse es transformaciones ortogonales, porque los ejemplos que vamos a hacer van a ser en R, pero sepan que lo mismo valdría sobre C, pero no voy a poder dar una idea de un dibujito. ¿Sí? ¿La proyección estereográfica es un ejemplo, por ejemplo? ¿La proyección estereográfica es un ejemplo? No, porque no es lineal. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Fíjate que Ok. no respeta las distancias, ¿no? O sea, bueno, digo por si no tienen idea de qué es la proyección estereográfica. Si tienen, imagínense que tienen una esfera, ¿no? Acá el mundito, imagínense que se dibuja, ¿no? Acá está la esfera. Y acá abajo está el plano. ¿Por? Si nos paramos acá en el polo norte, está flotando la esfera arriba del plano, ¿no? Si nos paramos acá en el polo norte, tenemos una forma de mapear toda la esfera al plano diciendo, bueno, si te parás en el polo norte, tirá esta línea, ponele que corta acá a la esfera y corta acá al plano, entonces estás diciendo, este punto de la esfera va a parar a este punto del plano. Y así podés hacer con todos los puntos, ¿no? Te digo, bueno, ¿dónde está este punto de la esfera en el plano? Y haces la recta que pasa por acá y por acá, y te fijas dónde corta. ¿Sí? Y así tenés una forma, es como, imagínense que tienen una esfera, una pelota, la pinchan arriba y la desenrollan, como si pudieran hacer eso. ¿Sí? Y entonces les quedó una pelota plana, digamos. La deberían poder desenrollar hasta el infinito. Fíjense que cuanto más cerquita se van del polo norte, o sea, si van por acá cerquita del polo norte, esto se va a ir ahí a re lejos. Y bueno, se tiene que ir hacia el infinito, ¿no? El plano es infinito, por más que yo acá dibujé algo que no es infinito. Entonces, cuanto más cerca del polo norte estás, más lejos te vas en el plano, más hacia el infinito, por así decirlo, te vas. Pero esto no es lineal, ¿no? Así que ahí tendríamos un problema. De hecho, no respeta distancias, ¿no? Porque justamente cuanto más cerquita estás acá, más lejos te vas en el plano. Pero sí es conforme en el sentido que respeta ángulos. Sí. Sí. Oh, oh, claro, claro. Pero, Pero o sea, esto la lo que hace linealidad. es manda circunferencias y rectas en circunferencias y rectas, ese tipo de cosas. Sí, sí. Pero en realidad es como que se invierte la relación, ¿no? Cuanto más cerca te vas del punto, más lejos te vas en el plano.
Bueno, en fin, no íbamos por acá, pero ya que me preguntaron. Pero Juan, Sí. ¿por qué el polo norte no lo puedo proyectar en un punto que no sea el impropio? Espectacular pregunta. Porque vino Gauss y dijo, no hay forma de hacer un mapa perfecto de una esfera a un plano. Y si querés un motivo más mundano, análisis 1, digamos, una función continua, o sea, si tenés una función continua y un compacto, la esfera es compacta, ¿no? La imagen tiene que ser compacta y el plano no es compacto. Así que no podés mandar la esfera en el plano con una función continua. Ok. O sea, en todo el plano, ¿no? Alguien me podría decir, y bueno, y si agarro un pedazo de plano, si agarro un cuadrado en el plano, no podría. Y la respuesta es no, porque hay un teorema de Gauss que dice que eso no se puede hacer. ¿Sí? Y acá, bueno, ya que me dijeron, yo preparé este teorema para el final de geometría proyectiva. Gauss probó que no podés hacer un mapa de la Tierra, básicamente. Que no podés hacer un mapa de... De la Tierra. O sea, en realidad el teorema de Gauss dice, hay un invariante de la esfera que no lo cumple el plano. ¿Sí? Y entonces no se puede. ¿Sí? Obvio, la Tierra no es una esfera, pero imagínate que fuese. ¿Sí? O sea, la Tierra es mucho más complicada que la esfera, o sea que menos todavía se va a poder. Hay un invariante, que es la curvatura, digamos, y eso es re intuitivo, ¿no? Tenés la Tierra está curvada, digamos, y el plano no. Y si quisieras mandar un mapa, hacer un mapa que respete ciertas propiedades, porque si haces un mapa así nomás, ya bueno, como los mapas que tenemos, ¿no? Que no respetan las distancias, por ejemplo, está todo torcido en el mapa. Mirás Groenlandia y parece que ocupa la mitad de la Tierra. Eh, bueno, es un teorema de Gauss. Este teorema dice que no respetás la curvatura cuando haces eso. Entonces no se puede hacer un mapa de la Tierra a un plano que respete distancias. Listo, fin, no digo nada más respecto de esto. Es muy entretenido todo, pero vamos Buenísimo. a las transformaciones ortogonales. Está buenísimo. Mírenlo por arriba y dice algo. Si no entienden nada, no importa. Gauss era un capo. Eso es lo importante. Gracias. Por favor, a vos. Pero bueno, sigamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar a hacer cuentitas y ganar un poco de intuición con esto. A lo que nos vamos a dedicar sobre todo, bueno, en realidad voy a mentir. Como dije, en las que podemos ver lo que pasa, es en R2 y en R3. ¿No? Bueno, si quieren en R, pero en R, esta es una buena pregunta. Transformaciones ortogonales en R, ¿cuáles hay? Identidad fin. Me dejaste afuera. Claro. Transformaciones ortogonales en R. Y si miran acá, dicen, bueno, a ver, R, ¿es un espacio vectorial de dimensión finita? Sí. Con producto interno, el producto interno en R es A por B, ¿no? El producto interno entre A y B es A por B. Una transformación lineal. Una transformación lineal de R en R queda definida por cuánto vale en el 1, ¿no? Porque R es un espacio vectorial de dimensión 1. Acá un pequeño paseo por toda la materia. Las transformaciones lineales las puedo definir en una base y listo. Entonces, me basta decir a dónde mando al 1. Y esto dice, la norma es el módulo en R, ¿no? F de 1 tiene que tener el mismo módulo que el 1, o sea, tiene que tener módulo 1. Y números con módulo 1 en R no tenés muchos, y fin. ¿Sí? Así que ya está. Y fin. ¿No? Y esas funcionan, ¿no? Porque ahí tenés candidatos, digamos, pero podría ser que alguna no funcione, pero funciona, ¿no? Mandar el 1 al 1, la identidad cumple esto. Hay una base ortonormal tal que f de f es una base ortonormal y sí, listo. El 1 es una base ortonormal de R y va a parar al 1. Y el menos 1 lo mismo. Así que ya está. ¿Está bien? Así que en R solo hay 2. Bueno, en R2 ya hay más, ¿sí? Y básicamente hay
pocas posibilidades. ¿Sí? O sea, no tenés demasiadas. ¿Está bien? O es una rotación o es una simetría. Eso lo vieron la vez pasada. Y ahí... No sé, esto creo, no lo probó Gabriela porque no veo la demostración acá. Claro, las únicas bases ortonormales en R son 1 y -1. Sí. Exacto. Bueno, en R2 hay rotaciones y hay simetrías. ¿Sí? No, por lo que veo, Gabriela no lo probó, pero no importa. Pero bueno, estas son todas, digamos. No es algo muy difícil de probar. En R3 ya se pone... Ah, está cortado el archivo. Bueno. Seguro en el apunte sí está. No sé en el... Ah, lo dio, ok, listo. No lo veo en el PDF que está subido a la página, pero en el apunte seguro. Sí, joya, listo. Está. Bueno, se guardó el PDF. En R3 ya se pone un poco más interesante y claro, cuanto más va subiendo la dimensión, más interesante en algún sentido se va poniendo con que hay más posibilidades, pero menos posible de ver se va volviendo. ¿Sí? Ya en R3 puede pasar que sea o una rotación o una simetría, pero tenés suficiente lugar como para que haya composición de rotaciones y simetrías. ¿Sí? Y esta es la clasificación de transformaciones ortogonales. ¿Sí? O es una rotación, o sea, fijas un plano en el cual vas a rotar, y ahí adentro estás como en R2, digamos, rotás en ese plano y todo lo del ortogonal lo dejas fijo. O bien, fijas un plano, haces una simetría respecto de ese plano, o sea, haces un espejo respecto de ese plano, todo ese plano se queda fijo y el ortogonal va a parar a menos el ortogonal, ¿no? O componés esas dos y bueno, ahí ya hay que pensar, bueno, pensarla como por pedazos, por así decirlo, ¿no? Entender de una es mucho más difícil. Bueno, vamos a hacer un ejercicio y espero que esto empiece a dar una idea de esto de pensar geométricamente y probar esferas. Entonces, ejercicio número 1 es el siguiente, lo saqué de un parcial, en realidad le modifiqué un poco algo, es una pavada lo que le modifiqué. Y el ejercicio es el siguiente, vamos a ver si existe una simetría respecto a un plano, f de R3 en R3, tal que f de 3, 3, 3 sea igual a 1, 5, 1. Bueno, y en caso de que exista, queremos definirla y queremos también hallar una base ortonormal, B, vamos a ponerle, en la cual la matriz sea diagonal, y exhibir tal matriz. En Rn vale que todo ortogonal es siempre composición de rotaciones y simetrías. Sí, no dijo nada Gabriela de eso, o sea, sí en algún sentido de que, digamos, quizás ahora cuando veamos la matriz de esto va a quedar más claro, ¿no? Pero hoy lo van a ver, listo. Ahí no digo nada. Sí, como que la matriz te queda en un montón de bloquecitos que son algunos, o sea, hay una base en la cual te queda la matriz con un montón de bloquecitos que son tipo, un bloque gigante es la identidad, que son, bueno, estos quedan fijos.
Sería como cuando haces una simetría, el plano respecto del cual haces la simetría, ese queda fijo. Entonces, si mirás la transformación en ese plano, es la identidad. Después te queda otro bloque que es menos la identidad, que son todos los que fueron simetrizados, digamos, ¿no? Porque cuando haces la simetría, ahí se vienen los dibujos, cuando tenés el plano acá, mirá el plano acá, Auticia Wacom, tenés un vector así, va a parar acá atrás, ¿no? Entonces si fuiste a menos vos, ¿no? Haces esto, tac, menos, pum, para el otro lado, ¿sí? Y después te quedan un montón de bloques 2x2 de rotaciones. O sea que en el fondo sí, es una composición de rotaciones y simetrías, pero como mucho más grande, pero hay un montón de planos en los cuales estás haciendo rotaciones, después hay planos en los cuales estás haciendo simetrías, y después hay planos en los que no estás haciendo una cosa así. ¿Sí? Entonces, eso, si lo van a ver hoy, lo verán hoy, pero sí, la matriz queda así, queda tipo un bloque la identidad, un bloque menos la identidad, y un montón de bloquecitos 2x2 de coseno tita, seno tita, bla, bla. Bien. Bueno, entonces, este es el enunciado del ejercicio, fin. Entonces, primero que nada, claro, esto le da bastante sentido a que el determinante de una simetría sea -1, lo de los bloques. Sí. Sí. Pero bueno, ahí pensá que si estás en Rn podrías hacer dos simetrías respecto de dos planos distintos, y ahí te va a quedar determinante 1. Entonces hay unas simetrías dando vueltas, pero ya se empieza a volver todo más raro, ¿no? Como que acá en R3 el determinante te delata bastante de qué lado de la clasificación estás, pero ya en n más grande ya no. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna idea para empezar esto? Bien, yo empezaría por ahí, de empezar a chequear si no estamos rompiendo nada desde el principio, ¿no? Y decir, bueno, a ver, hagamos algunos chequeos. El teorema que escribiste recién, el de Ajá. conservar la norma. Bien, eso es lo primero que yo hago cada vez que tengo un ejercicio de estos, de decidir si existe, empezar viendo si ya de entrada puedo decir, no, mira, no existe, estás mandando algo de una norma a otra norma, se acabó el ejercicio, no tengo nada más que hacer. ¿Sí? Entonces, veamos, para empezar, esto no dice después que exista, ¿no? Porque digo, bueno, mandé un vector de una norma a otro, y si acá hubiera, imagínense que acá dijera, decía si existe una simetría que mande este a este, y después, no sé, mandar el 151 al 2327. Y eso ya no va a andar porque estás mandando algo a distinta norma. ¿Sí? Pero que mande dos vectores de misma norma a misma norma, en principio no te está diciendo nada. ¿Sí? Entonces, chequeamos normas. Y bueno, esto es una cuentita. Lo voy a poner al cuadrado, así nos evitamos. Tener que trabajar con las raíces, nada grave igual porque no hay que hacer nada. Sí, cuando no se aclara nada, todos los productos internos son los canónicos. ¿Sí? Siempre que diga FR3 en R3, bla, 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 ortogonal, nadie dice nada, el producto interno es siempre el canónico. ¿Sí? Lo mismo si estamos en C a la n y dice C a bla, 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 en C a la n, cuando no se aclara es el canónico. Si no, siempre se dice con tal producto interno. ¿Sí? Pero como no aclaramos nada, es el canónico. Es una buena pregunta. Porque si fuese otro, quizás 333 y 151 no tienen la misma norma, ¿no? Así que está muy bien. Pero bueno, no dijimos nada, con lo cual asuman siempre que es el canónico, salvo que se avise lo contrario. Bueno, esto dice que las normas están bien. Y acá es donde empiezo con el pensemos geométricamente. ¿Sí? Entonces ahí van. Piensen esto. Bueno, después le agrego el plano. Pero vamos a tener los dos vectorcitos acá. ¿Me ven? Sí, ¿no? Vamos a tener los dos vectorcitos acá. Y esto dice, este es el 333, pónganle, y este es el 151. Este tiene que ir a parar acá, respecto de la simetría. ¿Sí?
Entonces, la simetría tiene que ser respecto a un plano. ¿Dónde debería estar ese plano? Y yo digo, si este tiene que ir a parar a este, el plano debería estar como acá, en el medio, por así decirlo, ¿no? Si pudiéramos hacer esta línea, ¿no? Imagínense que, no lo ven porque es negro, y yo estoy vestido de negro. Armen este triangulito, digamos, ¿sí? Y el plano debería pasar por acá, por la mitad, así, tac. Debería pasar algo así, y que queden, uy, rompí todo. Que queden un vector de cada lado, no van a ver el otro porque está acá, ¿sí? Está acá atrás. Está bien, acá está el plano. Entonces yo digo, si esto es una simetría, si 333, es impresionante, si 333 tiene que ir a parar a 151, ¿a dónde tiene que ir a parar 151? Y a 333, porque esto es una simetría, ¿no? Si me paro del otro lado del espejo, me debería ver a mí. ¿Sí? Entonces, impresionante, los efectos especiales. Esto va, saludos a Feli, que no sé dónde está. No tengo sus moleculitas que él trajo, que estaban espectaculares. No me las prestó, pero algo traté de hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, si existe tal simetría, el 151 tiene que ir a parar al 333. ¿Bien? Chau la cámara por un rato, que no necesito dibujar nada. Pero ahí, uy, tengo al revés. A ver si vuelvo a escribir al derecho. Entonces, si existe tal simetría, debería cumplir que f de 1, 5, 1 es 3, 3, 3, ¿no? Porque justamente es una simetría. ¿A dónde tiene que ir a parar el otro? Ahí, das vuelta. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué más? ¿Podemos decir algo más que debería cumplir? Fíjense que si sabemos un vector más, por así decirlo, que sea LI con estos, al cual f mande a algún lado, ya está. ¿Sí? Y después habría que chequear si eso no es una simetría, ¿no? Entonces, volviendo acá, de nuevo los dibujos. ¿Puedo hacer lo que planteé? No sé qué planteé. Ah, claro, eso. Fíjense, no, si esto fuese una simetría, y sabemos cuál es este plano, estoy dejando todo acá. Si sabemos cuál es este plano, ya está, ¿no? Porque tiene que ser la simetría respecto de ese plano. Entonces mi pregunta es, ¿qué plano es ese? ¿Cómo calculamos ese plano? Ahí es donde hay que mirar el ¿Sería dibujito. ortogonal a la recta que los une? Claro, si ¿Qué miran la recta, implicas? exacto. Si miramos la recta que une este vector con este vector, tiene que ser ortogonal a esto. Porque justamente estamos reflejando la punta de este vector, cuando reflejamos va a parar a la punta de este vector. Y cuando reflejas, tenés que ir ortogonal, ¿no? Nadie se refleja en un espejo así. Te reflejas, o sea, en línea ortogonal, digamos. Por eso si te parás en diagonal a un espejo no te ves, porque rebota y va para allá el rayo, digamos, ¿no? Si te parás de frente, haces así tac y vuelve a vos. ¿Sí? Entonces, miramos la recta que une estos dos, o el vector que une estos dos, que es la resta de estos dos vectores, y ese tiene que ser ortogonal al plano. ¿Sí? ¿Y qué pasa en una simetría con las cosas que son ortogonales a un plano? O sea, el plano queda fijo, ¿no? Y las cosas ortogonales son autovectores. ¿Sí? Y justamente son autovectores de autovector -1. ¿Sí? Y yo digo que si miran acá, en realidad eso ya lo tenemos. Lo que ahora necesitamos saber es quién es el plano, pero esto de que es un autovector de autovalor -1, eso ya lo sabemos. Fíjense que podemos hacer esta cuenta. Una especie de observación geométrica. Observación geométrica que ahora vamos a probar con una cuenta.
Esto no es otra cosa que f es lineal, así que podemos hacer 3, 3, 3 menos 1, 5, 1. Bueno, esto no es otra cosa que f de 2 menos 2, 2. Bueno, pero por otro lado, ay, qué feo. Por otro lado, esto es f de 3, 3, 3, o sea, 1, 5, 1. No, no estoy diciendo que vamos a completar una base, sino que, digo, ya sabíamos el autovector de autovalor menos 1 con esto, ¿sí? 1, 5, 1 menos 3, 3, 3, ¿no? F de 3, 3, 3 es 1, 5, 1 y F de 1, 5, 1 es 3, 3, 3. Y esto justamente da menos 2, 2, menos 2, que es menos 2, menos 2, 2. O sea, esa idea que dijimos recién de acá está el ortogonal, y bueno, es esta. Y acá están los dos vectores, se me cambió de. No sé si los cambié de lado, no importa. Esta recta o segmento o vector que une este con este, tiene que ir a parar a menos L, como que es medio intuitivo geométricamente, esto de estás reflejando, entonces este vector que va para acá tiene que ir a parar a este vector que va para acá, y lo acabamos de probar con la cuenta, por eso digo lo de pensar geométricamente y probar algebraicamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos o sea, ya conseguimos de la nada, entre comillas, pero no es de la nada, digamos, salió de pensar en el dibujito e ir a hacer la cuenta, conseguimos un autovector de autovalor menos 1. ¿Sí? Y si esto es una simetría y ya tenés el autovector de autovalor menos 1, yo digo, ya estás, ¿no? Uy, esto está retorcido. Ahora sí. ¿Está bien esto? Bueno, muy bien. Hay una pregunta en el chat de Mateo que dice, no me queda claro por qué f de 151 es 333. Buenísimo. ¿Qué pasa si aplicás f acá de los dos lados? Bueno, aplicás f de acá de los dos lados, ¿no? Cuando digo acá es acá. Si tenés una simetría y la aplicás dos veces, ¿qué pasa? Vuelvo al punto original. Claro. ¿No? Pienso de nuevo, pienso geométricamente. Después algebraicamente ahora hacemos la cuenta, ¿no? Pero digo, primero lo pienso geométricamente. Tengo un plano, hago un espejo y vuelvo a hacer un espejo y volví al punto original y todo volvió a su lugar, ¿no? Hago tac, tac. Listo, volvieron todos a su lugar. Entonces acá se tacharía f compuesta con f, digamos, y listo. Ahora vamos al algebraico. ¿Qué es una simetría? Bueno, es una transformación ortogonal donde hay un autovector de autovalor menos 1 y después en el ortogonal es la identidad. Y bueno, ya está. Si la aplicás dos veces en el ortogonal, te queda identidad compuesta con identidad. Y en el vector de autovalor menos 1 haces menos, menos, volviste. O sea que todo el mundo volvió al lugar original. ¿Sí? Claro, justamente, si lo pensás con las matrices, cuando multipliques, hay una identidad y un menos 1. Una identidad y un menos 1. Cuando multipliques, pum, la identidad. Perfecto. Buenísimo. Entonces ahí tenemos un montón de formas en las cuales ver que si hago una simetría dos veces, en realidad no estoy haciendo. Que es de nuevo, lo que geométricamente uno dice, esto tiene que pasar. Si las cuentas rompieran nuestra intuición geométrica, entonces esto está todo mal, porque uno querría de alguna manera decir, bueno, tengo estas ideas en la cabeza de que geométricamente esto funciona así, le pongo estas propiedades a estas transformaciones lineales y tienen que cumplir lo obvio que yo veo cuando hago geometría con mis ojos. Digo, si reflejo dos veces y no vuelvo al lugar original, lo que definí está todo mal. Porque nos gustaría, como charlamos al principio, que la matemática modele el mundo real en algunos casos, ¿no? Por lo menos en este que es todo re geométrico, y R3, todo re visual.
Después pueden pasar, qué sé yo. El plano tiene que pasar por la intersección de las rectas generadas por los dos vectores, en este caso es el origen, claro. O sea, como estos son transformaciones lineales, todos los subespacios, qué sé yo, pasan por el origen. Bueno, si son subespacios pasan por el origen, pero digo, en la próxima práctica vamos a empezar a hablar de variedades lineales y vamos a empezar a tipo, mandar un plano que está flotando por algún lado a un plano que está flotando por otro lado. Ahí va a tener mucho más peso, y por eso se lo estoy poniendo ahora, que quizás no es tan necesario, lo de que tiene que preservar distancias. Entonces, supónganse, lo digo para cuando se lo encuentren, igual lo vamos a charlar a partir de las próximas clases, pero supónganse que quiero mandar un plano en otro, pero no pasan por el cero, ¿no? Agarro dos planos y hago así, y los pongo por acá, y digo, quiero mandar este plano en este. El punto más cercano al origen de este plano tiene que ir a parar al punto más cercano al origen de este plano. Sí o sí. ¿Sí? Porque preserva distancias. Entonces miro de acá a acá el punto más cerca, miro de acá a acá el punto más cerca, y si querés que esto haga así, el más cerca tiene que ir al más cerca. Y eso ya te empieza a poner condiciones de, bueno, tengo que definir una transformación lineal, ya tengo un vector al cual mandar y empiezo a tirar de la soga desde ahí. ¿Sí? Y sobre todo si es una simetría, mejor, porque si ya tenés, justamente lo que nos pasó acá, si ya tenés el autovector de autovalor -1, medio que ya estás. ¿Sí? Porque después decís, bueno, miro el ortogonal, ahí tiene que ser la identidad y ya está. ¿No? Bueno, basta de dibujitos por un cacho. Entonces, ¿cómo sigue esto? Tenemos el autovector de autovalor -1. Buenísimo. ¿Y ahora? Consigamos dos ortogonales. Perfecto. O sea que ahora, recuerdo acá la clasificación, ¿no? Que de nuevo la vieron, pero no viene mal citarla. ¿Dónde está esto? Acá. Recuerden que tenemos esto, ¿no? Y estamos en el caso 2, o sea que va a haber una base en la cual la matriz es así. Fíjense que ya tenemos el vectorcito, y es simetría respecto de B1, B2, que van a ser ortogonales al B3. ¿Sí? Bueno, entonces buscamos eso. Entonces buscamos el generado por 2 menos 2, 2, ¿no? Quiero respetar las cuentas que hice, así no se me van. Sí. El ortogonal a 2 menos 2, 2. Y ese plano, ya sabemos que es un plano, ¿por qué? Porque tiene dimensión 2. Perfecto. Estamos en dimensión 3 y agarramos el ortogonal a alguien de dimensión 1. Y ese plano es respecto del cual hacemos la simetría. Y acá un pequeño recuerdo, que no es que lo recontra necesitemos. Si tenés una transformación ortogonal o unitaria, horrible en celular. Pongo acá unitaria en el caso complejo, y S es F invariante, o sea, F del subespacio S va a parar adentro del subespacio S, entonces el ortogonal es F invariante. ¿Sí? O sea que acá tenemos este subespacio, el generado por 2 menos 2, 2, es invariante porque es un autovector. Listo, subespacio de dimensión 1 invariante igual subespacio generado por un autovector. El ortogonal también tiene que ser invariante, y fíjense cómo es la matriz. Ya tenemos esto, entonces el ortogonal tiene que ser el que tenga esto. O sea que, listo, ya estamos. O sea, buscamos el ortogonal y en ese hacemos la identidad y ya está. Esa va a ser la simetría que estamos buscando. O sea que la respuesta es sí, existe la simetría porque estamos por definirla. Así que listo. Bueno, entonces, ideas para buscar el 2 menos 2, 2 ortogonal.
¿Cuáles se les ocurren? Dos vectores LI cuyo producto interno con 2 menos 2, 2 sea 0. Perfecto, o sea, por definición, digamos, ¿no? Esto, fíjense que esto es los x1, x2, x3 en R3, tales que el producto interno entre esto... Ah, no te quedes sin espacio. Ah, bueno. Y esto sea igual a 0. Claro, y tenemos dos opciones, ¿no? Una, completar y hacer Gram-Schmidt. Genial, funciona. Dos, acá yo diría que casi que lo vemos a ojo, ¿no? Por eso no se olviden de esto. Esto lo habíamos charlado la otra vez. Gram-Schmidt es muy, muy útil porque funciona siempre, pero hay veces que las ecuaciones que te quedan son tan simples que, bueno, tenés que buscar un ortogonal y no necesitas base ortonormal, qué sé yo, y tirás así a ojito. Ahí me dijeron 1, 1, 0 y 1, 0, menos 1. Yo había elegido otros y para que no me salgan mal las cuentas después voy a seguir con esos, pero obvio que funciona. ¿Sí? O sea, acá podrían agarrar lo que quieran. Yo elegí esto. O sea, fíjense, el plano tiene ecuación, vamos a ponerle pi al plano, es algo que se usa mucho. Le saco el 2 a todo. ¿No? x1 menos, 2, menos x2 más x3 igual 0. ¿No? En realidad sería 2x1 menos 2x2 más 2x3 igual 0. Pero bueno, esto yo lo elegí así. Uno, 1, 0, 0, 1, 1. Sí, pueden agarrar los generadores que quieran. No pasa nada, pero ya hice las cuentas con estos, así que voy a elegir estos hoy. Ya sabemos que las cuentas siempre que pueden fallar, fallan así. Quizás hasta me salen mal ahora. Bueno, muy bien. No se olviden, esto nos dice, mirá, lo que estás buscando existe, ¿no? Recuerdo el enunciado del ejercicio que era, decía si existe una simetría. Sí, es la simetría respecto de este plano que acabamos de decir. Y en caso de que exista, definirla y hallar una base ortonormal en la cual esto sea diagonal, exhibir en dicha matriz. El definirla, digamos, podemos decir f de esto va a parar a sí mismo, f de esto va a parar a sí mismo, y el 2 menos 2, el 2, ¿cómo eran? Perdón. Sí, el 2 menos 2, 2 va a parar al menos 2, 2 menos 2, o decir 3, 3, 3 va a parar al 1, 5, 1, como quieran. ¿Sí? Podríamos sacar la formulita así, no lo vamos a hacer porque son un montón de cuentas que no tenemos por qué hacer, pero f existe y es la simetría respecto del plano que llamamos pi. ¿Sí? Y así podemos decir f va de R3 en R3, el 1, 1, 0 va a parar al 1, 1, 0, 0, 1, 1 va a parar a 0, 1, 1, y 2 menos 2, 2, va a parar a menos 2, 2, menos 2. Esto define automáticamente una transformación lineal porque estos tres vectores son una base, ¿no? Bueno, y ahora el ejercicio nos decía, dame una base ortonormal. Si mandás 1, 1, 0 a 0, 1, 1 y 0, 1, 1 a 1, 1, 0 pasa algo, sí, que eso ya no es una simetría, ¿no? Que probablemente te dé una composición de rotación por simetría. Sí. O quizás es una rotación, no sé, tendría que pensarlo.
Creo que... Déjame pensar, ¿Será -1? Creo que es una rotación eso, sí. A ver, estoy diciendo bien. Sí, porque te va a quedar de determinante 1 eso. Okay. ¿No? Si acá mandás Sí, este a este, este a este y mirás la sería matriz. importante. ¿Cómo, perdón? No, nada, quería chequear para ver si es importante mandar cada vector del plano a sí mismo. Sí, porque en la simetría el plano queda fijo. La matriz te quedaría así, ¿no? Si haces eso. Y esto tiene determinante -1. Tiene Ok. determinante 1, perdón. Entonces es una rotación. ¿No? Pues si fuese simetría, tendría determinante -1. Si fuese composición de rotación y simetría, tendría determinante -1, porque la parte de la simetría, acá te quedaría coseno tita, seno tita, menos coseno, bla, bla, bla. Esto tendría determinante 1 por -1, -1. Entonces eso sirve para hacer la clasificación, que si sabes que el determinante es 1 en R3 y en R2 también, ya sabes que es una rotación. Si el determinante es -1, en R2 es una simetría, en R3, bueno, todavía tenés dos posibilidades. Puede ser una simetría o una composición de una rotación de una simetría. Pero acá, en las simetrías, el plano respecto del cual haces la simetría tiene que quedar fijo, ¿sí? Entonces, si este es el de autovalor -1, su ortogonal tiene que quedar fijo, ¿sí? No solo ser invariante, sino ser la identidad ahí, la función. ¿Está bien? Lo que vos decís es invariante, efectivamente, y eso definiría una transformación ortogonal, pero es una rotación por el determinante. Sí. Andás a ver qué rotación es, ¿no? Eso no tengo ni idea. Bueno, entonces, ¿a dónde íbamos? Déjame pensar un cacho. Me perdí un poco. Queremos calcular la base ortonormal. Vuelvo al enunciado porque yo ya me perdí. No me quiero imaginar ustedes. Listo, la definimos y encontrar una base ortonormal en la cual la matriz sea diagonal y exhibir esa matriz. ¿Cómo debería ser la matriz? Antes de exhibirla. Yo digo que ya deberíamos decir, es así. ¿Cómo es la pregunta? Buena pregunta. Hasta ahora tenemos, ¿decidir si existe? Sí, porque de hecho la acabamos de definir, así que listo. Eso es una simetría lo que definimos y cumple lo que tiene que cumplir, digamos. Y ahora nos dicen, encontrate una base ortonormal en la cual la matriz de F sea diagonal y mostrame esa matriz. Debería ser algo como con dos vectores canónicos y un vector canónico multiplicado por -1, ¿no? Como lo que habíamos visto recién. Claro, tiene que ser así. ¿Sí? O sea, las matrices tienen que quedar de esta forma. Fíjense que acá dice clasificación de transformaciones lineales ortogonales. Bueno, existe una base ortonormal tal que la matriz o es así, o es así, o es así. ¿Sí? ¿Esta misma base normalizada no anda? Es una buena pregunta. ¿Es ortonormal esta base si la normalizamos? A ver qué dijo Francisco antes. Pareciera que sí. Sí, Mateo te tiró la pelota ahí, dijo lo que dijo Francisco. Y Francisco dice, yo no dije nada, yo no encontré lo que dijo Francisco. Hay dos vectores acá que no son ortogonales, claro. Claro. Estos dos vectores no son... Arriba dijeron el 1, 1 y el 1, 0, -1 antes como vectores del plano. Mirá qué pillo. Ahí está, sí, yo no Muy mentí. inteligente, ahí me hicieron todo bien, claro. Lo que Francisco había dicho antes ya había hecho. Muy bien. Bueno, eso está muy bien. Si mirás y decís, de paso me voy a agarrar una base, tiró random y te salió. Impresionante. De paso me voy a agarrar una base ortogonal porque la vi, buenísimo. Yo no la vi. Entonces buscamos una base ortonormal de R3 asociada vía Gram-Schmidt
a la base 1, 1, 0. Permítame no poner las comas en el vector. No hay ambigüedad. Hay solo 3 números, así que ninguno puede ser un 11. Así que listo. Imagínate ahorrar de Gram-Schmidt solo por elegir una base correcta de esa. Lo bueno es que acá Gram-Schmidt va a ser 0 grave porque este ya es ortogonal a los otros dos, o sea que no hay que hacer nada, solo hay que hacer un paso, así que vamos a hacerlo. Ya que estamos para recordar, Z1 queda igual. Y Z2 va a ser el segundo vector, o sea 0, 1, 1, menos, y solo hay que hacer un producto interno entre 0, 1, 1 y 1, 1, 0 sobre la norma del 1, 1, 0 al cuadrado por el 1, 1, 0. Y bueno, no los elegí muy graves. Yo no los elegí. Los saqué de un parcial y fueron benévolos. El producto interno da 1 y la norma de 1, 1, 0 al cuadrado es 2. 1 más 1 más 0. Listo. Y esto da menos 1 medio, 1 medio, 1. Si no me fallaban las cuentas, pueden mirarlas en este momento y refutar eso. Y Z3 va a quedar igual porque ya es ortogonal. Vamos a poner esto. Así. ¿Te pone nervioso que no ponga las comas? Bueno, imagínatelas, tenés mucha imaginación. Escribo más rápido si no pongo las comas. No, y la forma de creerme las cuentas es, hay que hacer el producto interno. Si haces 1, 1, 0 contra menos 1 medio, 1 y quedan ortogonales, tiene que estar bien. Y la respuesta es que sí, ¿no? Porque quedan menos 1 medio, más 1 medio, más 0. O sea que esto está bien. Está bien entre comillas, ¿no? Quizás le pifié en algún factor de que me comí un múltiplo, pero no importa, como vamos a normalizar, ya está. Entonces, la base ortonormal, no sé por qué no escribí on, es B igual. La base ortonormal que elegimos, ¿no? No es que haya una sola, porque fíjense que si arrancábamos con otros vectores acá, como habían dicho, quizás no hacía falta hacer esto y ya eran ortonormales o ortogonales. Y acá hay que dividir por las normas. Nadie quiere verme calcular normas de vectores, así que de nuevo, y ahora le vamos a poner las comas, así la gente no se vuelve loca. Uy, me perdí. Es que puse al principio los di vueltas, perdón. Vamos a respetar el orden. No sé por qué los di vuelta en mi hoja. Vamos a volver a ponerlos en orden así. 1 sobre raíz de 2 por ¿no? Tiene norma raíz de 2. Después nos quedaría dividido su norma. Creo que queda esto. Y dividido su norma, que me quedó así. Horrible. Ahí está. 1. Y la matriz es la matriz de F en base B. Es esta, ¿no? ¿Les molesta que no ponga los ceros? Los pongo. ¿El -1 siempre cae en el tercer lugar o cae en el tercer lugar porque el vector de autovalor -1 es el último? El -1 cae donde esté el autovalor, efectivamente. Podés ponerlo al principio, de hecho yo lo había puesto al principio, recién cuando los empecé a escribir al revés y el -1 iba a quedar acá arriba. Entonces yo te podría haber dado 3 matrices distintas dependiendo de cómo ordene la base.
Sí, y podrías haber dado infinitas bases de tienes también. ¿Sí? Porque fíjate que esto dependió de que elegimos una base para el plano, ¿no? Cuando encontramos la base no ortogonal ya estaba confirmado que era una rotación, que era una simetría, ¿no? Espero que esto sea una simetría, si no, hice todo mal. Es una buena pregunta. En realidad el fin de la confirmación termina siendo acá. ¿Sí? Pero sí, o sea, como que en este momento uno ya dice, mirá, tengo el plano que se queda fijo y el ortogonal que va a parar a menos el ortogonal, entonces esto ya tiene que funcionar. ¿Sí? Por más que esta base no sea ortonormal. ¿Está bien? Pero se podría chequear si hiciéramos la cuenta que cumple las propiedades que tiene que cumplir, digamos. ¿Sí? O sea, podrías hacer los productos internos entre f de b y f de w y entre b y w y ver que dan iguales. Eso sería una forma de chequearlo, ¿no? Quizás la más fácil de hacer cuando tenés esto. Venís acá. What? Juan, y la F especializada en esta base, los vectores imágenes, también es una base ortonormal. Pero claro, sí. Porque tengo un teorema acá que me dice, si no fuese, hiciste cualquiera. Exactamente. Pero bueno, esta base que habíamos puesto en principio acá no es ortonormal, ¿no? Esta base que está acá. Entonces digo, si viene alguien y me dice, che, esta transformación es una transformación ortogonal. Y ahí tengo que decir, bueno, a ver cómo chequeo yo que una transformación es ortogonal. Bueno, vengo al teorema y digo, tengo todas estas posibilidades. Bueno, opción 1, lo que acabamos de hacer, es decir, bueno, me encuentro una base ortonormal, la que pusimos al final, que vaya a parar a una base ortonormal. Y eso anda. ¿Sí? Quizás la más fácil de chequear en nuestro caso era esta, ¿no? Que el producto interno entre f de b y f de w es lo mismo que el producto interno entre b y w para todo b y w. ¿Por qué? Yo digo que basta chequearlo para las combinaciones. Cuando digo combinaciones no es combinaciones lineales, sino que digo, basta chequear que este contra sí mismo, o sea, los productos entre los vectores de la base y estos, ¿sí? O sea, este contra sí mismo, este contra sí mismo, este contra sí mismo, y después este contra este contra este y este contra este. ¿Por qué? Porque el producto interno es lineal. Entonces, si alguien me dice, ¿y cuánto da el producto interno entre f de este más este y este más este? Y yo le digo, bueno, mirá los resultados acá y como ya sabías cuánto daban estos productos internos, te armás el producto interno con la combinación lineal. Entonces, de nuevo, la linealidad dice, no hace falta que chequees en un vector genérico que respete los productos internos. Podés chequear que respeta los productos internos entre B y W para toda posible elección de B y W entre estos tres. ¿Sí? Son 9 cuentas, qué sé yo. Hay algunas que obvio que las podemos ver a ojo, tipo acá B contra B es obvio que da lo mismo que F de B contra F de B en el primero y en el segundo, ¿no? Porque son el mismo vector. Y acá le pones un menos, pero como le pones un menos de los dos lados, el producto interno es lo mismo. Así que hay un montón de cuentas que ya salen. Y la simetría del producto interno te permite hacer cada vez menos cuentas, qué sé yo. ¿Está bien? O sea, en principio cuando escribimos esto todavía no está garantizado, digamos, porque no chequeamos ninguna de todas las propiedades que dice acá que podríamos chequear, pero sabemos cómo chequearlas. Lo que hicimos al final es ver esto, que existe una base ortonormal tal que FB es una base ortonormal. Porque esta base es ortonormal y va a parar a este menos este. Eso sigue siendo una base ortonormal. Lo único que cambió es que le pusimos un menos a este, pero cuando le tomemos norma eso desaparece. Así que está todo. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? Un momento para respirar un poco, por lo menos de mi parte. Y ahora hacemos otro. Juan, igual Sí. si decimos, cuando teníamos ahí escrito a dónde mandamos cada vector, decimos, bueno, ya sabemos que la diagonalización va a ser -1, 1, 1, porque es Sí, única y estoy porque viendo acá acá tenés los una base de autovectores. autovectores. Claro, y yo no tenía otro teorema que me decía que me iba a poder armar una base ortogonal de autovectores.
Como para no encontrarla, pero decir la puedo armar y sé que si existe es de esta forma, entonces ya está. Buena pregunta. No sé. Qué difícil esto. No sé. Tengo que pensarlo. Vamos a dejarlo ahí. No sé. Si querés, después lo miramos, pero no tengo idea. Es autoadjunta esto, ¿no? Las ortogonales son claramente autoadjuntas, ¿no? Esto es autoadjunto. Más todavía esta transformación, ¿no? Porque Claro, esta pero en particular es su propia inversa, ¿no? mira, el teorema de 840 dice en un espacio vectorial de dimensión finita o producto interno, una transformación lineal autoadjunta, entonces existe una base ortonormal de B, tal que f de B es diagonal real. Claro, claro. Y Es que ahí en eso estamos. estaba pensando, en que los autovectores tienen que ser reales. Bueno, pero acá como estamos en R3 y encontramos una base de autovectores, ya está, los autovalores son reales, fin. Pero en C se te puede ir de las manos eso, ¿no? Porque si hay Ok. autovalores complejos, perdiste. ¿Está bien? ¿No está bien? Bueno, no sé. No, puede ser, puede ser, puede ser. Igual, O sea, en digamos que C, comprobarlo es una pavada, desarmar ya la base, nada más estamos sí, viendo sí. si es que ya estaba definida antes, pero sí. Sí, o sea, en C se pone más delicado. Acá como estamos en R, sí vale ese teorema. O sea, las autoadjuntas, hay una base ortonormal de autovectores con autovalor real. Y bueno, pero si conseguiste una base ortonormal de autovectores en R, tienen que ser los autovalores reales, porque no puedes irte del cuerpo para buscar autovalores. En C ya es más delicado. Por eso está la aclaración de que tienen que ser reales, ¿no? Bueno, hagamos otro. O hasta donde lleguemos, porque no me quiero pasar del horario, pero quiero dejar alguna idea ahí dando vueltas más. Y con eso nos vamos felices. Entonces, ejercicios. O el otro lo subrayé derecho, me parece. Eri, ¿qué decís? Que siempre me decís los números de ejercicio que tengo que poner. Creo que los rayos así. Ejercicio. Puse EJ1 con línea recta y acá. Ay, no, sí, como si fuera un ejemplo. Es verdad. Horrible. Bueno, a ver, vamos a No me había hacer gustado y yo lo consecutivos. escribí todo. Ahí está. Confieso que hago esto porque no me salía hacer la línea recta en el pizarrón. Entonces, para no Ay, pasar creí que vergüenza. porque quedaba más lindo. No, es que no me sale hacer líneas rectas en el pizarrón, entonces hago esto para no pasar vergüenza. Bueno, listo, no le cuenten a nadie. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ahora la idea va a ser que encuentre todas las transformaciones lineales ortogonales f de R3 en R3, tales que f del -1, 1, 0, vamos a ponerle comas así Francisco no tiene un ataque, y f del 1, 0, 1 es 0, 1. Punto. Y después, esto vemos si llegamos con el tiempo, pero ya más o menos dijimos cómo hacerlo. Igual, si no llegamos con el tiempo, les tiro un par de centros más. Entonces, después es decir si cada transformación encontrada
es rotación, simetría o composición de ambas. Punto. Bueno, si quieren hablo un poco sobre cómo decidir, que probablemente no lleguemos con el tiempo o quizás lleguemos a hacer un poquito. A la hora de decidir, el arma fundamental es el determinante. ¿Sí? Estando en R3, vamos a nuestra clasificación de transformaciones lineales ortogonales. A ver si es lo último que copié. Sí, qué bien. Si vienen acá, fíjense que dice, si f es de R3 en R3 es una transformación ortogonal, entonces f es una rotación si el determinante de f es igual a 1. O sea que ya está. O una simetría si el determinante es -1 y el 1 es autovalor, o composición si el determinante es -1 y esto no es autovalor. O sea que para hacer esto, solo hay que calcular el determinante y el polinomio característico. ¿No? ¿Está bien eso? Porque con el determinante ya sabes, si te da 1, se acabó, no hay que hacer el característico, y si te da -1, calculás el característico y te fijas si el 1 es raíz o no. Y ahí no hace falta factorizarlo, evaluás en 1. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Bien? Entonces, es cuentitas. Digamos. ¿Sí? A ver, y no entendí la pregunta que hiciste, Francisco, lo de cómo sería simetría. Si f de -1, 1, 0. Ah, no tenés idea de cuánto vale f de -1, 1, 0, ¿no? Claro. O sea, si acá dijera a dónde mandás al 1, 0, -1, ahí sí podrías decir, ah, bueno, esto ya no puede ser una simetría, buenísimo, ya tengo. ¿Está bien? Sí, porque supongo que eso fue lo que pasó, que acá viste un -1 o acá un 1. Claro. Pero en este caso todavía tenemos todas las posibilidades abiertas, digamos. ¿No? Entonces, acá viene, bueno, esto lo vamos a dejar de lado por un rato. Era el comentario para saber cómo clasificarlas sin morir en el intento de las cuentas. Entonces, lo que les propongo acá es lo siguiente. Tenemos a dónde manda f a dos vectores, ¿no? Lo principal a tener en cuenta, y mirando de nuevo el teorema que tenemos acá arriba, bueno, tenemos la f respeta ángulos, f respeta distancias, f adjunta es la inversa de f. Esto es como lo menos intuitivo, porque como que no sé ustedes, yo no tengo mucha idea de cómo se ve la adjunta de una transformación lineal. Y después tenemos esto que habla de bases ortonormales. Y básicamente esto está diciendo, las transformaciones ortogonales se llevan bien con las bases ortonormales. En algún sentido de se llevan bien. ¿Sí? Es que las preservan, por así decirlo. ¿No? Porque preservan distancias y preservan ángulos. Eso quiere decir que preservan bases ortonormales, ¿no? Es como que va todo de la mano. Bueno, entonces, si arrancan un ejercicio de estos, lo mejor que les podría pasar es tener a f en una base ortonormal, porque ahí va a ser muy fácil, entre muchas comillas, chequear si f de la base ortonormal es una base ortonormal, ¿no? La defino en 3 vectores y miro si los 3 vectores que están del otro lado son una base ortonormal o no. La defino en 3 vectores que sean una base ortonormal. Entonces, es una buena idea trabajar con bases ortonormales. Casi que la única idea, les diría. Porque si no, no podemos decir nada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay que encontrar todas las transformaciones ortogonales, o sea que, fíjense que lo único que nos faltaría es decir cuánto vale f en un tercer vector, y después decir, ah, bueno, y esta transformación lineal es ortogonal porque bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo que hagamos es poner acá una base ortonormal
y tratar de poner acá una base ortonormal. Y si hacemos eso, ya está. ¿Está bien? Entonces, mi propuesta para resolver el ejercicio es completar el -1, 1, 0, 1, 0, 1 a una base de R3, hacer Gram-Schmidt, con eso vamos a tener una bond, y mandarla a una base ortonormal. Y eso nos va a garantizar, si hacemos esto, nos va a garantizar que la F que estamos definiendo es una transformación lineal ortogonal. ¿Sí? El tema sería decir por qué son todas. ¿Está bien? O sea, fíjense que ahí en el completar y mandar a una base ortonormal hay elecciones para hacer. ¿No? Con lo cual, ahí van a aparecer todas las posibilidades, ¿no? Porque vamos a tener que elegir en algún momento ciertas cosas. Pero fíjense que el hecho de ya saber a dónde mandan estos dos vectores, ya sabemos a dónde va a parar todo el subespacio generado por estos dos. Cuando hagamos Gram-Schmidt, como Gram-Schmidt preserva subespacios generados, vamos a tener una base ortonormal del subespacio que genera estos dos, que va a parar a una base ortonormal. Fíjense, sin mirar mucho, esto está preservando distancias, ¿no? Este va a parar acá, este va a parar acá, y está todo bien, ¿no? Y está muy bien lo que decís. Como ya tenemos dos vectores fijos, eso es una de las cosas principales. Está muy bien. Entonces ahí voy con el comentario que dice Juan. Ya tenemos dos vectores acá, ¿no? Fíjense lo siguiente, que tenemos, para chequear que esto vaya funcionando bien, digamos, fíjense, este vector va a parar a uno que tiene la misma norma que... Ok, genial. Este vector va a parar a uno que tiene la misma norma que... Genial. Pero acuérdense que además se tiene que cumplir la propiedad 2 que está acá arriba, que es el producto interno entre f de b y f de w tiene que ser igual al producto interno de b y w. Si calculan el producto interno entre estos dos vectores que están del lado derecho, dan -1, ¿no? Y si calculan el producto interno entre estos dos vectores que están del lado izquierdo, dan -1. O sea que esto va bien. La respuesta no va a ser, no hay ninguna. ¿Sí? Porque si ya acá rompí las propiedades ya con dos vectores, con 3 menos. ¿Sí? Ahora bien, acá Juan nos dijo, si haces Gram-Schmidt, vas a tener, imagínense que acá estos dos vectores ya son ortogonales, ¿no? Hay solo dos formas de completar una base de dos vectores ortonormal a una base de 3 vectores ortonormal. ¿Por qué? Mi idea es como verlo geométricamente, como que vamos a tener un plano que estamos mandando a otro plano y solo nos falta decidir nada, el qué mandar al normal, ¿verdad? Exactamente. Y vamos a tener Un infinitos vector. vectores, pero todos van a ser múltiplos de uno que tiene signo positivo o el que tiene signo negativo, ¿verdad? Y eso nos va a definir si es una simetría o una rotación, me imagino. Exactamente. Un vector y su opuesto. Exactamente. O sea, acá está el plano que generan estos dos vectores. Cuando hagamos Gram-Schmidt vamos a encontrar un vector ortogonal a este plano que tenga norma 1. Entonces, o es este, digamos, imagínense que esto tiene norma 1, o es este, no hay otro, pues tienen que pasar por el origen, acuérdense, porque alguien me puede decir, ¿por qué no pones el vector acá arriba? Y no, porque todo el álgebra lineal pasa por el origen. Entonces acá, tac. Entonces solo vamos a tener dos posibilidades. Yo digo que cuidado, que el hecho de que haya dos posibilidades no va a pasar por acá. Porque, digamos, si definimos cuánto vale la transformación lineal en este, ya sabemos cuánto vale en este y viceversa. No hay dos elecciones ahí, ¿no? No puedo decidir a dónde mandar este vector y este de forma distinta. Porque como esto es una transformación lineal, si elijo a dónde manda este tiene que ir a parar a menos este. ¿Sí? O sea que en realidad las posibilidades no van a venir de cómo elijamos entre las dos posibilidades de completar esto una base, sino que van a venir del otro lado. Fíjense que del otro lado también va a haber que elegir un tercer vector que complete una base ortonormal.
Y ahí sí hay dos posibilidades. O lo mando a este, o lo mando a este. ¿Sí? ¿Está bien? Alguien me podría decir, no, bueno, pero si elegís de este lado y dejás fijo el del otro lado, sí, pero es como que uno fija una base en la cual va a definir y mueve lo que hay del otro lado, ¿no? Para definir la transformación lineal. Por eso digo que en realidad poner este vector o este del lado izquierdo del cual vamos a definir la f es exactamente lo mismo, porque sacás el menos para afuera y lo mandás para el otro lado. ¿Sí? Así que del lado izquierdo, por así decirlo, hay una única forma esencialmente de completar una base ortonormal, pero del otro ahora sí hay dos, y van a dar transformaciones lineales totalmente distintas, porque mandar un vector a B o a menos B, de ahí va a venir la diferencia de signo en el determinante, ¿no? Bueno, con todo eso, vamos a hacer las cuentas. Pero de nuevo, piensen geométricamente y hagan las cuentas. Bueno, entonces, tenemos estos dos vectores y yo sugerentemente completé una base con el 1, 1, 1. Esta vez sí le hice caso a Francisco. ¿Completo o no? Completamos, ustedes también. Entonces la base que vamos a elegir es esta. Menos 1, 1, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1. Uy, qué feo. ¿Eso está bien? 1, 1, 1 quería agarrar. No, pará. No quiero agarrar 1, 1, 1. Quiero agarrar 1, 1, menos 1. Ahí está, así me da 0 ya contra los otros. Y gane. Ahí está. Elijo este porque fíjense que ya es ortogonal a los otros dos. ¿No? Hice un poquito de trampa. Pero nos vamos a ahorrar cuentas. Entonces, hacemos Gram-Schmidt. Z1 queda igual. Z2, 1, 0, 1. Menos la proyección en el anterior, o sea que hago producto interno de 1, 0, 1 contra menos 1, 1, 0 sobre la norma del menos 1, 1, 0 al cuadrado por el menos 1, 1, 0. 1, 0, 1 menos, esto da menos 1, ¿no? ¿Está bien la cuenta? Sí, 1 por menos 1, 0, 0, sobre 2, menos 1, 1, 0. ¿No? Y esto da 1, 0, 1 más un medio por el otro. No moleste. Entonces esto es 1 menos un medio, 0 más un medio, 1 más nada. Y con el tercero no hay que hacer nada porque ya era ortogonal. O sea que... ¿Sí? Entonces, la base ortonormal va a ser esta. 1 sobre raíz de 2 por el menos 1, 1, 0. Andás a ver cuánto da la norma de esta cosa. 1 cuarto, 2 cuartos, 6 cuartos, raíz de 3 sobre 2, qué sé yo. Pónganle que esto está bien. Y si no, me dicen. Y 1 sobre raíz de 3, 1, 1, menos 1. ¿Es igual al que tenía en el ejercicio anterior? Sí. ¿Y ahí me había dado raíz de 2 sobre 3? Ya no sé. Sí, está bien, raíz de 2. Me comí en tachar un... Mirá, y esto no fue a propósito, o sea, de medio que de casualidad. Ahí está.
Sí. No, el otro Juan hizo la cuenta. Este Juan no había hecho la cuenta de la norma de este vector. Así que el Juan anterior seguro tenía razón. Así que voy a poner esto y ustedes lo chequean. Igual no nos importa demasiado la norma, porque como esto es una transformación lineal, los escalares salen para afuera. Así que, de nuevo, basta de saber cuánto valen en este y después multiplicamos por la norma, ¿no? Entonces, definimos f. Para que funcione. Si esto lo llamamos b, f de b tiene que ser una base ortonormal. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde deberían ir a parar los vectores? Bueno, fíjense que Z1 quedó fijo y ya sabíamos a dónde iba a parar el menos 1, 1, 0. Así que tiene que ir a parar a 1 sobre raíz de 2. Esto, por eso decía lo de, en realidad el 1 sobre raíz de 2 mucho no nos va a importar, porque como salen los escalares, si acá digo a dónde va a parar f de 1 sobre raíz de 2 por este, tiene que ir a parar a 1 sobre raíz de 2 por este. ¿Sí? Entonces, lo que digo es, podemos omitir los escalares por un cacho, y eso nos va a ahorrar un par de dolores de cabeza. Entonces, omitimos los escalares de las normas. Total, después los volvemos a agregar porque los vectores que hay de los dos lados deberían tener la misma norma, ¿no? Porque si esto es una transformación ortogonal, tiene que preservar normas. Así que tiremos a la basura el 1 sobre raíz de 2, está todo. Entonces f va a ir, obviamente, de R3 en R3. El menos 1, 1, 0 tiene que ir a parar a donde iba a parar antes. Que era 1, 0, menos 1. El siguiente vector es el 1 medio, 1 medio, 1. ¿Y este a quién debería ir a parar? No, este ya sabemos a quién va a parar. No sería el 0, 1, 1. Muestra dónde iban a parar los originales. A ver. ¿No sería 0, 1, 1? Una buena pregunta. ¿Qué norma tiene 0, 1, 1? Ay, no. ¿Qué norma tiene este vector? No, entonces está mal. No puede ir a parar a 0, 1, 1, ¿no? Claro. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos este vector? Es hacer un medio por el primero de los originales más el segundo, ¿no? Y evaluar del otro lado. Claro, fíjense que, por eso volví acá en un momento. Les pregunté a dónde hay que mandar este vector y apunté acá. Fíjense que este vector Z2 es 1, 0, 1 más un medio por menos 1, 1, 0. Entonces, si le aplicamos f, acá vamos a frenarnos, vamos a poner acá un signo de pregunta, y recuerdo, 1 medio, 1 es 1, 0, 1, 1, ya me olvidé en qué orden íbamos, 1, 0, 1, más 1 medio menos 1, 1, 0. Entonces, si aplicamos f de los dos lados, f de 1 medio, 1 es f es lineal. Tiene que ir a parar a esto, ¿no? Y f de 1, 0, 1 lo sabemos, eso lo teníamos en el original, era 0, 1, 1.
Y f de -1, 1, 0, ahí está. ¿No? Fíjense que este vector pertenece al generado por los primeros dos vectores que teníamos. Como ya sabíamos a dónde mandar esos dos vectores, cualquier vector del generado por esos tiene que ir a parar a lo que corresponda, porque ya sabíamos a dónde mandar ese subespacio, ¿no? Ahí de nuevo viene bien que Gram-Schmidt no rompe los subespacios generados, ¿no? Este vector sigue estando en el subespacio en el cual ya sabíamos cuánto valía f. Fíjense que acá, en el vector, en el subespacio que generan estos dos vectores, -1, 1, 0 y 1, 0, 1, no podemos elegir nada, la f ya está automáticamente definida. La tenemos que definir en el ortogonal, que es a lo que ese va a ser nuestro tercer paso. Entonces esta cuentita de acá da 1 medio, 1, 1 medio. Que bueno, tiene la norma que tiene que tener, ¿no? Entonces acá, pequeño paréntesis, y hay que elegir a dónde mandar al tercer vector. ¿No? Que el tercer vector era el 1, 1, menos 1. Y si quieren, ahora ponemos ahora sí todas las normas dando vueltas, porque total son escalares. O sea que acá ponemos el 1 sobre raíz de 2, y fíjense cómo todo esto ahorró dolores de cabeza de tener que estar pensando, que el raíz de 2/3, ¿dónde lo pongo? No te preocupes, porque los escalares salen para afuera. Y este era 1 sobre raíz de 3. Y acá, esto es lo que nos falta, ¿no? Bueno, del lado izquierdo hay una base ortonormal. Ahora sí. Entonces del lado derecho tiene que haber una base ortonormal. Entonces, para que f sea transformación lineal ortogonal, W3 tiene que cumplir que este conjunto, 1 sobre raíz de 2, 1, 0, menos 1, raíz de 2/3, ¿quién me mandó a escribir estas números? 1 medio, 1, 1 medio, W3, sea una base ortonormal. Claro, o sea que W3 es ortogonal a estos dos y tiene norma 1. Entonces, formas de encontrar a W3, bueno, lo que acaba de decir Francisco nos da un posible camino para encontrar W3, ¿no? Que es decir, bueno, tengo dos ecuaciones que me dicen tiene que ser ortogonal a estos, y después tengo una tercera ecuación que dice tiene norma 1. Esa tercera ecuación es una ecuación cuadrática, entonces por eso van a quedar dos posibilidades para el W3. Con eso ya estamos, ¿no? ¿Hay otra? Ok, otra posibilidad es hacer lo mismo, que es decir, bueno, pongo un tercer vector cualquiera. Vamos a anotar estas posibilidades porque son muy buenas y en cada contexto alguna va a servir. Posibles caminos para hallar W3. Camino número 1, plantear W3 contra 1, 0, menos 1, igual 0, tipo sistema de ecuaciones y a despejar. W3 contra 1 medio, 1, 1 medio, igual 0, y norma de W3 igual a 1, y nada, esto les va a dar, o sea, de acá van a sacar, W3 tiene 3 coeficientes, ¿no? Van a sacar una relación entre los coeficientes, les va a quedar un coeficiente libre, y cuando pidan que la norma de W3 sea 1, el coeficiente va a quedar libre salvo por un signo. ¿Sí? Entonces ahí está. De acá sacan los dos posibles W3 para poner acá, y ahí tienen las dos transformaciones,
Y clasificarlas es lo que dijimos al principio. No lo vamos a hacer porque ya son las 11 y no quiero seguir. Entonces, camino 1 es ese. Camino 2, completar a una base con W3 cualquiera a una base y hacer el ancho. Genial. Camino 2. Camino 3. Tirar a pegar. No. Camino 3, aprovechar que estamos en R3. Y tenemos dos vectores. ¿Cómo consigo uno que sea ortogonal? Producto cruz o vectorial. Y esto, promoción válida solo para R3. Pero estamos en R3. Buenísimo. Y R7 no tengo ni idea de cómo funciona eso. Pero en R3 anda todo bien. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser legal? Sabés que el producto vectorial entre dos vectores te queda ortogonal. Bien, listo, fin. Ya está, ahí. Ahora, tarea para el hogar. Instructiva. Ojalá hagan, aunque sea uno de los dos casos, hacer el producto vectorial. El producto vectorial les va a dar un vector, ¿no? Entonces, después le pones un menos, tenés el otro. Lo bueno además es que si te va a salir de norma 1 cuando hagas la cuenta, ¿sí? Porque de nuevo hay una cuentita del producto vectorial que te dice cómo te queda la norma en términos de las normas de los dos vectores que ya tenías. O sea que lo bueno de esto es que si lo hacen con los vectores de norma 1, sale de norma 1. Si quieren sacar los escalares, después los vuelven a agregar y funciona, digamos. O sea, si quieren sacar el 1 sobre raíz de 2 y el raíz de 2 tercios, hacer el producto vectorial con esos y después volver a meterlos, mucho más fácil. Y ya está. ¿No? Ahí van a tener los dos posibles vectores. Uno es el que sale de hacer el producto vectorial y el otro es menos ese. Y ahí tienen las dos posibles, no hay tres posibles, hay dos posibles transformaciones lineales ortogonales, y clasificarlas con el determinante y el característico, como dijimos al principio. Entonces, siendo las 11, lo vamos a cerrar acá. Tarea, si tienen ganas en algún momento, hacer alguno de estas tres posibilidades. Y clasificar las transformaciones ortogonales obtenidas. Bien. Y eso es todo. Si tienen alguna pregunta y quieren que quede en la grabación, es el momento. Les doy unos Muchas segundos. gracias, Juan. A vos. A ustedes. Excelente. Impresionante. Qué bueno, eso quedó grabado. Lo voy a poner en mi currículum después. Un link a este video. Bueno, listo, corto acá.